has preguntado por qué por más buena que seas, por más complaciente que seas y por más bonita que seas, los hombres no te hacen caso y huyen de ti? ¿Por qué el hombre de tus sueños está con otra que quizás no tiene lo que tú tienes y a ti no te hace caso? Quédate al final de este video porque te voy a contar la razón. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Por si no me conoces, mi nombre es Jessie, mucho gusto. Y el día de hoy traigo un libro dirigido a todas las mujeres, sean chicas, medianas o grandes. A todas aquellas que han querido siempre tener a su hombre ideal y no lo han logrado por alguna extraña razón que ni siquiera ustedes comprenden. El día de hoy les voy a hablar de un libro que a mí me cambió la vida, como no tienen una idea, porque nada de lo que les voy a contar aquí es mi idea, todo es de la maravillosa autora Sherry Argov, que escribió esta joya. ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Es un libro que, si bien ya es un bestseller y es bastante conocido, muchas mujeres siguen sin conocerlo y me quiero dirigir sobre todo a la audiencia más joven porque son las más vulnerables a muchos temas amorosos y a que les rompan el corazón tiro por viaje. Así que espero que les guste y vamos para allá. Vamos a platicar primero sobre qué trata el libro y cómo se utiliza. Este título puede sonar un tanto altisonante ya que tenemos un concepto muy negativo acerca de la palabra cabrona. Normalmente lo utilizamos aquí en México como una persona mala, una persona déspota, una persona que se aprovecha de la situación. Y es por eso que a muchos hombres cuando escuchan el título de este libro piensan que esto es un arma mortal hacia ellos, en contra de ellos, y que buscamos las mujeres leerlo para fastidiarlos. Y no pueden estar más equivocados, porque una mujer cabrona no es lo que ustedes están pensando. No se trata de una mujer que maltrata a los hombres, que los pisotee, que los trate como su trapo mugroso. No. No se trata de eso. Se trata del género femenino que ustedes más idolatran y al que más les gusta. Una mujer segura de sí misma y una mujer de una sola pieza. Eso es una mujer cabrona. Una mujer que sabe lo que es, que sabe quién es y que se enorgullece de serlo y que sabe que es alguien que vale la pena, alguien a quien debes de querer, alguien a quien debes de adorar. Eso es una mujer cabrona. Y con esto no me refiero a que los hombres tengan que estar a nuestros pies hincados y así como si fuéramos de una diosa, no, sino que deben de darnos el respeto que nos merecemos, así como nosotros los respetamos a ellos, porque cuando una mujer no se da a desear, tampoco se da a respetar. Es una mujer que no está consciente de todo lo que tiene para ofrecer y de todo lo maravillosa que es. Así que, primero que nada, este libro nos cuenta sobre dos tipos de mujeres. La primera, la chica demasiado buena. Se oye bien bonito, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta de que tú eres una chica demasiado buena y entiendes el concepto, te das cuenta de que no tiene nada de bonito. Una chica demasiado buena es aquella que básicamente se le pone de tapete a un hombre. ¿Cómo se le pone de tapete? Preguntarás. Bueno, es una mujer comprensiva más no poder. O sea, es una mujer que no importa lo que hagas, no importa cuánto la dañes, no importa cuánto le digas, ella lo va a entender, porque ella sabe que eres un ser humano y sabe que puedes cometer errores, sabe que eres un hombre maravilloso, muy en el fondo, pero que lo eres, y por eso te ama incondicionalmente, te busca aunque tú no quieras, se pone a hacer cosas que tú no necesitas, te regala la luna, el sol y las estrellas sin buscar nada a cambio más que tu amor incondicional como el que tiene ella a ti. Esta chica va a buscar la manera de que el hombre siempre esté cómodo, de que siempre esté feliz. ¿Para qué? Porque al estar este hombre feliz va a querer estar con ella porque ella es la fuente de esa felicidad. Esta mujer va a cocinarle cenas lujosas y bonitas. Esta mujer va a esperar a su hombre hasta altas horas de la noche con un negligé y una sonrisa en la cara para poder estar con él durante toda la noche y tenerlo feliz. Esta es una mujer ideal, ¿verdad? Suena muy conocido, ¿te parece? ¿Te suena conocido esto? Esta mujer es aquella a la que realmente ningún hombre quiere.
Es una mujer a la cual le huyen. ¿Por qué? Porque es una mujer codependiente, es una mujer que sin el hombre no respira, es una mujer que si el hombre le hace falta se suicida y nadie quiere ser responsable de una vida que no sea la propia. Por eso esta mujer no es nada deseable y es una mujer a la cual los hombres le huyen, pero antes de que te lo imaginas. La contraparte de esta mujer es la cabrona. La mujer cabrona es una mujer que no necesita de un hombre para ser feliz, para empezar. No necesita un hombre en el tema económico, no necesita un hombre en el tema afectivo, ni necesita al hombre en ningún tema, porque ella se vale por sí misma. Es una mujer completa, no un pedazo de mujer que está buscando un pedazo de hombre. Esta es una mujer completa que busca a un hombre completo. Es la gran diferencia. Y ahora te voy a contar diferentes situaciones y cómo actúa cada una de estas mujeres, para que te des una idea de por qué las cosas no están funcionando, ya que a todas las mujeres nos dijeron de niñas, para cualquier otro tema, tú échale ganas y lo vas a conseguir. Lo que tú quieras y te propongas lo vas a conseguir si trabajas duro. Y esto sí sirve mucho para trabajar, para estudiar, para cocinar, para aprender un idioma. Es perfectamente válido, pero en el amor no funciona. En el amor es al revés. En el amor, al menos nosotras como mujeres, si hacemos eso, si le echamos muchas ganas y todo, el hombre sale corriendo sí o sí. Así que te voy a contar sobre algunos temas en los que la mujer demasiado buena actúa de una forma y la cabrona de una forma completamente contraria. Hablemos sobre la primera cita. Acabas de conocer al hombre de tu vida, ese güero de ojos azules, 1,80 m que, oh my god, es el hombre ideal. Y viene la primera cita. Decidieron ir a cenar a tu casa. Y como tú eres una mujer demasiado buena, decidiste hacer la cena más laboriosa que pudiste encontrar en tu libro de cocina. Así no supieras hacerla. Te pones a investigar cómo hacer unos ravioles en salsa pomodoro rellenos de 3 quesos, con un roast beef súper jugoso, acompañado de una rica guarnición. Y ¿por qué no? De postre hiciste el pastel más difícil de la receta, el más complicado y el más rico que se te pudo ocurrir. Un selva negra de chocolate así, que se escurre que hasta agua en la boca se me hizo, ¿no? Bien rico. Todo eso se te ocurrió hacer en menos de 12 horas. Además de ir obviamente a la depilada, ir a que te maquillaran, ir a que te peinaran y, ¿por qué no?, ir a comprar ropa nueva, porque nada en tu closet funciona para este hombre maravilloso. Entonces, te la vas a pasar todo el santo día cocinando, arreglándote y viéndote lo más sexy posible, ¿verdad? Suena algo lógico porque queremos a este hombre, es el hombre de nuestros sueños. ¿Cómo no vamos a hacer todo esto por este hombre? Por supuesto que sí. Y entonces llegan las 9 de la noche. La cena quedaron que iba a ser a las 10. Y él te manda un mensaje, ni siquiera es para marcarte. Te manda un mensaje diciéndote, oye, ¿qué crees? No voy a poder ir a la cena. Perdóname, lo dejamos para otro día. Pero tú eres una mujer muy buena y comprensiva y sabes que este maravilloso hombre pues no tiene todo el tiempo para ti, porque pues tú apenas vas a empezar una relación con él, si es que se puede, ¿verdad? Si es que se logra. Entonces lo comprendes, te comes la cena y decides volver a comprar todos los ingredientes para la siguiente cena y todavía le dices, claro que sí, no te preocupes. ¿Cuándo nos podemos ver? ¿Te parece el próximo viernes? ¿El próximo sábado? Y él dice, híjole, no, ni el viernes ni el sábado puedo. Bueno, tú dime cuándo puedes, tú dime yo me acomodo mi horario. No, pues puedo el lunes. Híjole, el lunes trabajo. Pero no importa, ese día vamos. Ese día lo hacemos. Te invito otra vez a mi casa para que comas la cena. Ok. Y el lunes, otra vez se repite la fórmula. Vuelves a hacer toda la comida, vuelves a ponerte sexy, etc. Y esta vez si llega, se lo come, te da las gracias y se va. Y no regresa. ¿Por qué? ¿Por qué no regresó si tú hiciste todo lo posible por hacerlo feliz? Tú hiciste todo lo posible porque él estuviera cómodo. Por eso, porque te pasaste de buena. Ahora, vamos al ejemplo de la cabrona. Primera cita. La cabrona va a buscar la receta más complicada también.
va a agarrar unas palomitas de microondas, las va a hacer, va a cortar unas salchichas, les va a poner unos palillitos, las va a poner en un plato, el más decorado que tenga, el más bonito, y se va a poner una ropa casual, común, ni con transparencias, ni demasiado corta, ni con un escote hasta acá, sino algo casual, algo que usaría cualquier día, pero que tampoco llegue a ser su ropa de fachas, ¿verdad? Una ropa bonita, con la que se iría a trabajar. Y si el hombre se atreve a decirle que no puede ir esa noche, se va a comer bien feliz sus palomitas, va a ver una película y le va a decir, ok, perfecto, pero si la próxima vez, si quieres, salimos a comer. Porque ya ni siquiera las palomitas le va a hacer. Él va a tener que pagar la cena para la siguiente. Si es que la primera decidieron que ella cocinara algo. ¿Notas la diferencia? Dirás, ¿por qué a la primera no le dio nada cuando le dio todo? ¿Y por qué a la segunda va a volverla a llamar? Sí, fue una desgraciada que ni siquiera fue para hacerle una cena tranquila. Le hizo unas palomitas. Ah, pues porque en el caso de que el hombre, si hubiera llegado y hubiera comido eso, hubiera dicho, ¿neta? ¿Unas palomitas? O sea, ¿qué no está viendo el Adonis que tiene enfrente? ¿No está viendo el superhombre? ¿Y me está dando unas palomitas esta hija? No. A mí me va a cocinar esta mujer y yo voy a hacer lo imposible para que me haga la comida. Y entonces va a seguir ahí y va a llamar, hasta que logre que tú le cocines algo. Así funciona. Esto lo podemos hacer como analogía a un videojuego. Piensen en un videojuego que se tarden media hora o una hora en acabarlo, que tenga, no sé, 2 niveles sencillitos, que casi nada más tengas que pasar el mundo así. ¿Neta lo volverías a jugar? Pues no, lo tirarías a la basura, pondrías 1000 reseñas malas en internet sobre el videojuego, tratarías de deshacerte de él luego. Es obvio porque es una porquería de juego, lo pasaste así. Pero vamos a pensar en otro juego. En un juego que tenga, no sé, 10 niveles, 4 templos, que esté así bien pesado de pasar, que te tardes semanas, meses, años en pasarlo. Y después de mucho tiempo estar pegado a la computadora y tener los ojos rojos y estar así, lo logras pasar. ¿Qué haces con ese videojuego? ¿Lo vendes? ¿Dices que es malo? No, al contrario, dices, qué juegazo, pero me voy a tardar un ratito más en jugarlo, quizás lo voy a tener ahí en la repisa. Y cuando pasan los años y lo vuelves a ver, lo vuelves a agarrar y lo vuelves a jugar. ¿Por qué? Porque fue un juegazo. Así funcionan los hombres, a los hombres les gustan los retos. No se trata de que los tratemos mal, se trata de que se mantengan en el reto. Si tú no le das un reto que seguir, si todo se lo das así sin que él haga absolutamente nada, pues no va a haber ya más retos. Si ya llegó a tu segunda base, pues ya qué va a esperar para la siguiente. No va a haber absolutamente nada más. Ya vio el negligé, ya comió tu cena maravillosa, ya tuvo todo lo que quiso de ti, ya para qué sigue jugando. Así funcionan los hombres, señoras. Así, señoras y señoritas, así funcionan. Ahora, este libro también nos habla de un concepto de la tienda de dulces. Uno no debe de dar todos los dulces de un golpe porque el hombre se va a engolosinar. Tienes que estarlos dando de uno en uno. ¿Qué es esto? Cuando él se porta bien, vamos a decirlo así, no es como si lo estuviéramos tratando como perro, pero se parecen mucho. Cada vez que él haga algo bueno, algo positivo hacia tu vida, tú puedes darle un dulce, puedes darle una caricia, decirle algo bonito, darle una cartita, tratarlo bien. Pero si él no hace las cosas bien, si él es grosero, tiene que tener el látigo de tu desprecio. Y claro, hay niveles de groserías, ¿eh? No cualquier grosería se debe de soportar, ni tampoco debes de estar ahí si estás haciendo un patán. Un patán nunca te va a convenir. Y no va a haber poder humano que cambie a un patán. Así que si tú estás en una relación tóxica en la que te has dado cuenta de que este hombre no te respeta, que este hombre por cualquier razón te grita o incluso, peor, te pega, por favor, huye, aléjate de ahí. No va a haber nada que puedas hacer que cambie a ese hombre, nada. Y tampoco es tu tarea cambiarlo, ¿eh? O sea, tú no eres su mamá, tú no eres alguien que tenga que estar... Tú no eres alguien que tenga que estar cambiando a la gente, ni a los hombres. Tú eres una mujer que merece ser feliz, pero lo primero que tienes que hacer para ser feliz es darte cuenta de que te mereces ser feliz, porque si no te das cuenta, no va a haber nadie que te dé esa felicidad.
Aquí en lo de la tienda de dulces hablan de un tema que muchas mujeres tenemos la duda cuando estamos teniendo un novio por primera vez o cuando ya tenemos algún tiempo con un novio. ¿Cuándo tener relaciones con este hombre? Sí, suena fuerte, pero es algo que nos preguntamos todas. Bueno, mientras más puedas esperar, mejor. Sé que muchas veces también a nosotras se nos queman las habas, pues sí, es normal, somos humanas. Pero tenemos la gran virtud las mujeres de que aguantamos más que ellos. Ellos si pudieran a la primera vez sin decirte ni siquiera hola ni conocer tu nombre podrían entrarle, pero tú no, tú tienes más fuerza de voluntad que ellos, así que de alguna manera tienes que utilizar esto para evitar que este hombre se vaya. No quiero decir que lo vamos a amarrar diciéndole no te voy a dar nada hasta que tú no me compres un coche, no funciona así, pero si tú te das a la primera, si te regalas a la primera, ese hombre va a salir corriendo porque ya no va a haber otra cosa que quiera de ti. Ya nada más eso buscaba y se va. Entonces, procura esperar lo suficiente. Y también una recomendación personal es, hazlo cuando tú ya no puedas más, cuando tú ya lo desees con muchas ganas y cuando creas que ese hombre merece ese lugar. Porque ese lugar es sagrado y ese lugar no lo puede tener cualquiera. Imagínate que se lo das a la primera, ¿qué va a pasar por la cabeza de él? Pues si así lo hizo conmigo, quién sabe con cuántos lo habrá hecho así. ¿A cuántos no les habrá dado el tesorito? Y no es así, era el primero el desgraciado y ni cuenta se dio. Pero eso es lo que puede pasar por su mente. Así que mejor que no te crea que eres fácil. Que se dé cuenta del premio que eres. Y sé que esta frase está muy trillada y mucha gente lo ve mal. Que digan que somos un premio porque no somos un trofeo que hay que ganar. No se dice en el sentido de cosificar a una mujer. Aguas, no estamos cosificando a nadie. Pero sí estamos reconociendo de alguna manera el valor que tiene una mujer. Para los hombres, las mujeres somos un objetivo, somos un premio que presumen. Ya sé, se oye muy feo, pero así es. Pero ¿qué tipo de mujer presumes? ¿A una mujer que a la primera de cambios te las dio? ¿O a una mujer a la que te tardaste en conquistar? ¿A la que realmente te costó mucho trabajo? Regresamos a lo del videojuego. Le costó mucho trabajo ganarte, obviamente va a ser una medalla y un trofeo en su repisa para él, porque lo logró. Sobre todo los pelafustanes que estaban a tu alrededor, él lo logró, él es especial. ¿Te das cuenta cómo le estamos dando su lugar al darte tu propio lugar? Es lo que tienes que hacer siempre con este tipo de cosas. Y ojo, esto de hacerte la difícil, no se trata de estar dando picones y ahí como que te beso aquí, como que te agarro por acá y ay, como que me pongo un vestido muy provocador y te enseño tantita pierna. No te confundas. Eso se llama prender el boiler y no meterse a bañar y eso no se hace, eso es una grosería. Y créeme, cualquier hombre que se respete, lejos de decir, uy, mira qué mujerón, me dejó con las ganas, va a decir, vieja calienta boilers, eso no se hace. Y nunca más te va a volver a buscar. Así que no confundas el darte a desear con hacer ese tipo de cosas que no son para nada correctas. Ni tampoco en ser tan apretada que jamás vas a soltar rienda o incluso utilizar el sexo como un arma. De que, ay, pues si tú no haces esto, yo no hago el otro. Chantajear a la persona, chantajear a un hombre con eso no te va a llevar a ningún lado bueno. Así que por favor, no ese tipo de cosas. Ahora, vamos a pensar que ya tienes a tu pareja, que ya él empieza a estar embelesado contigo. Tienes que ser también, dice el libro, tonta como un zorro. ¿A qué se refiere esto? No quiere decir que tú traes todo el tiempo de, ay, es que yo no sé, ¿me explicas? No se trata de tanto eso de actuar como una tonta, sino mostrar cierta debilidad para que el hombre pueda mostrar su fortaleza. ¿Cómo funciona esto? Muy probablemente tú seas muy capaz de mover un garrafón de agua y ponerlo en el despachador. Sin embargo, es un esfuerzo que tampoco es necesario que tú hagas si tienes a tu Superman. Tienes un hombre maravilloso que sin sudar una sola gota puede moverlo por ti y ayudarte. Y en ese momento tú vas a decir, ay, muchas gracias, es que no podía hacerlo yo sola. Aunque sí puedas. ¿Para qué haces esto? Para darle a él una cucharadita de ego. Y esto se debe de hacer más si estás frente a otras personas. ¿Por qué? Porque de esa manera él se siente importante, él se siente tu Superman. Y esto no lo vamos a confundir al hecho de que tú seas ni una inútil ni una mantenida.
no va por ahí. Esto nada más son pequeñas probaditas. Claro, en algún momento tú también le vas a demostrar de todo lo que eres capaz. Y él lo tiene que saber, pero procura hacer ese tipo de cosas en privado y no en lo público. Asimismo, no regañes nunca a tu hombre en lo público, porque eso les pega directamente en el ego. Es normal. Muchas veces se tiene últimamente esa idea de que las mujeres somos las que manejamos la situación. Y somos las que tenemos los pantalones en la casa. Y últimamente los hombres cada día se sienten menos importantes en nuestra vida. Entonces tenemos nosotras que trabajar eso con pincitas. Porque ellos no quieren casarse con una tronchatoro. Ellos quieren casarse con una damisela en apuros. Quieren ser nuestro Hércules, nuestro Superman. Quieren venir a resolvernos la vida. Sí, nosotras vamos a hacerles algún día el hincapié de que, ok, tú me haces más fácil la vida, pero sin ti puedo, no te necesito para sobrevivir, pero gracias a ti soy más feliz, gracias a ti estoy más cómoda, tú sí eres alguien importante en mi vida, darle su lugar. Esto es tratar el ego con pincitas. No, como les digo, no se trata de volverte la inútil, de volverte una tonta, de plano que él te arregle la vida nada más. No, no es así, solamente es que él sienta que sin él a ti te costaría más trabajo la vida. No sé si me estoy dando a entender. Y aquí un principio de atracción muy importante. Cuando tú alimentas su ego con suavidad, él no va a intentar obtenerlo con agresividad. ¿A qué se refiere esto? Tú tienes que alimentar su ego de una forma positiva. No te quejes diciéndole, ay, antes me traías flores, ¿por qué ya no me traes flores? Ándale, tráeme flores. Mejor, la próxima vez que te traiga flores, que sea el ramo más bonito que has visto en tu vida. Si te lleva a un restaurante, no digas, ay, este restaurante estaba mejor hace 2 años cuando vine con mi exnovio. No, porque si no, nunca vas a volver a ese restaurante. Mejor di, qué bonito restaurante, no lo conocía. Porque al hacer esto, tú vas a parecer suave y femenina y eso va a despertar su instinto de protección. Y vas a lograr que él quiera estar siempre alimentando tu felicidad, porque tú estás alimentando su ego. Es una cuestión de reciprocidad. Pero ojo, todo esto que te estoy diciendo no quiere decir que tú vas a ceder el control. Tú no puedes tampoco buscar controlar al hombre. Aquí se trata de un complemento entre las dos personas. Tú tienes que complementarlo a él y él te tiene que complementar a ti. ¿A qué se refiere esto? Como te dije en algún momento, son 2 personas completas, no son mitades de personas. Así como él te hace más feliz, tú tienes que buscar hacerlo más feliz a él. Los dos se tienen que hacer felices entre sí, porque eso es lo que hace una pareja. Pero tú tienes que dejarle claro a él que sin él tú puedes seguir adelante y puedes vivir sin él. Y lo importante aquí también es que tú siempre mantengas una independencia financiera. Hay mujeres que confunden este término de las cabronas y este libro diciendo cosas como, es que él tiene que mantenerte. Él tiene esa obligación porque es lo único que tiene que ser en la vida, porque tú traes hijos al mundo, porque tú haces la comida, porque tú haces la casa, lo que tú quieres. Él tiene que mantenerte a fuerzas. Y muchas mujeres no estamos de acuerdo con eso. Creemos en la libertad financiera y también creemos en el 50-50. Pero ojo, el 50-50 tiene que ser de todo. Si los dos trabajan, si los dos trabajan para traer dinero, los dos deben de trabajar en la casa para mantenerla limpia. Si los dos están trabajando, los dos deben de cuidar a los hijos. Es algo de mitad y mitad, porque lo que sí ya no se vuelve justo y en donde una mujer empieza a sentir que da más de lo que recibe, es cuando el hombre se va a trabajar todo el día, tú también vas y trabajas, traes dinero y todavía regresando de trabajar, tú te pones a lavar los trastes, te pones a hacer la comida y atenderlo él, que ya está sin pantuflas en el sillón viendo la tele. Ahí es donde ya no se vale, ahí es donde ya no hay un equilibrio entre los dos. Entonces, esto sí es posible siempre y cuando tú y tu pareja tengan ciertos acuerdos y haya una cuestión equitativa. Pero bueno, esto fue brevemente una reseña muy rápida de este libro. Realmente yo les recomiendo mucho que vayan, lo compren y lo lean si les interesa más, porque tiene muchísimos otros consejos
que son a fin de que tú te vuelvas una mujer independiente, a fin de que te vuelvas una mujer que cualquier hombre quisiera tener cerca y que consigas a un hombre que realmente te valore y te aprecie. Como te dije en algún momento del video, si ese hombre no te aprecia, si aquel hombre con el que estás te está haciendo el favor de estar contigo, sal de ahí. Realmente no hay otra forma de decirlo. Sal de ahí y busca un hombre que valga la pena. Ya en algunos videos posteriores te voy a contar algunas experiencias que yo tuve cuando era la chica demasiado buena, para que te des una idea de cómo tu actitud es la que afecta tus relaciones, porque es muy fácil victimizarnos y decir, es que este mal hombre me hizo, pero tú qué hiciste para que él te tratara así. Una mujer que sabe lo que vale nunca permite que el hombre le falte el respeto ni siquiera una vez, porque en la primera falta de respeto, ese hombre se va de su vida. Así funciona esto. Yo sé que puede ser que estés muy enamorada de un hombre que te está haciendo esto, pero pregúntate tú, ¿qué tanto te amas a ti para permitir este tipo de comportamientos de él? Para permitir que pase sobre ti, para permitir que te trate como su tapete. ¿Cuánto te amas? Y si no te amas lo suficiente, en eso es lo primero que tienes que trabajar para empezar a ser feliz. Espero que este video les haya gustado. Lo hice con el fin de que algunas mujeres, sobre todo las más jóvenes, aprendan y entiendan sobre este tema tan complicado del amor y de los hombres, porque curiosamente nosotras lo vemos muy complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Solamente hay que saber jugarlo con las reglas de los hombres y hay que saber usar los hilos de manera correcta. Si te gustó y conoces a alguien que pueda servirle, que estés viendo que se está comportando como la chica demasiado buena y que no la veas feliz, compártele este video y cómprale este libro. Créeme que le va a hacer mucha falta. Yo te lo recomiendo bastante, a mí me cambió la vida. Cuídense mucho todas y espero que tengan relaciones muy felices en el futuro o que actualmente las tengan. ¡Mua! ¡Chao!